Conocer la historia de cómo bajé 22 kilos en un año sin dejar de comer lo que me apetecía y, lo más importante, sin coste económico alguno, solo empleando la lógica y fijándome en los animales en libertad, que con su instinto de supervivencia solo engordan lo que necesitan y el resto lo eliminan de forma natural. Este trabajo rompe todos los esquemas conocidos sobre el por qué engordamos. Es muy difícil creer que después de muchos estudios sobre todo tipo de dietas y tratamientos médicos, sin apenas resultados, ya que, como todos sabemos, después de llevar una dieta con miles de sacrificios, perdemos unos kilos, pero desde que dejemos esa dieta, no solo recuperamos los kilos perdidos, sino que ganamos alguno más. Y ahora aparece alguien que diga que se puede bajar de peso sin dejar de comer y sin coste económico alguno. Eso es muy difícil de creer. Pero no olviden ustedes que la ciencia también se equivoca. Recordemos que no hace muchos años se creía que el pescado azul era el principal causante del colesterol. Hoy día es todo lo contrario. También pasó más o menos lo mismo con el aceite de oliva. Se le retiró de la dieta a mucha gente que padecía alguna enfermedad cardiovascular. Hoy día es todo lo contrario, se recomienda como bueno. Hace unos años, según los especialistas, el pan era una auténtica bomba. Hoy día se recomienda triplicar las cantidades hasta hoy recomendadas. También se equivocó la ciencia cuando creyó que la tuberculosis se transmitía a través de la saliva. Varios años después se demostró que era un gran error. Y así podíamos enumerar miles de equivocaciones. Con la obesidad y las enfermedades que lleva consigo, creo yo que también puede existir algunas equivocaciones. Para mí, la obesidad y las enfermedades que lleva consigo, conocidas como enfermedades modernas, se conocen así por su reciente aparición en forma masiva, que ha sido más o menos a partir de los años 70 del siglo XX. Estas enfermedades pueden ser la obesidad, el colesterol, la hipertensión primaria, la diabetes secundaria, algún tipo de cáncer, el Alzheimer, entre otras muchas. Para mí, lo mismo la obesidad que todas estas enfermedades modernas no son tales. Mi teoría es que casi todas se producen por un simple envenenamiento progresivo a causa de un error que en su momento cometió la ciencia. ¿Cómo llegué a estas conclusiones? Llegué a estas conclusiones haciéndome muchas preguntas que nadie sabía contestarme. La primera fue: ¿cómo es posible que, siendo el cuerpo humano la máquina más perfecta que hasta hoy se conoce, es imposible que esa máquina tan perfecta no disponga de un mecanismo que de forma natural elimine esos kilos que le sobran y que tanto daño le causan? No olvidemos que una persona con sobrepeso que padezca hipertensión, diabetes o alguna enfermedad cardiovascular, desde que consigue bajar de peso, la enfermedad remite. Para todas estas enfermedades, uno de sus peores enemigos es el sobrepeso. Yo siempre me preguntaba cómo era posible que esa máquina tan perfecta no dispusiera de un mecanismo que de forma natural eliminara parte de esos kilos que le sobraban. Hasta que después de muchos años de estudio, investigación y comprobación, encontré ese mecanismo. Mecanismo que estaba ahí, pero por un error se dejó de usar. Esto, dicho así, es difícil de comprender y más difícil de creer. Pero yo voy a seguir dando datos y poco a poco irán comprendiendo que no estoy muy equivocado. Primero les diré que por esa época, con 1,65 de estatura, pesaba 104 kilos. En un año conseguí bajar 22 kilos, me quedé pesando 82. Algo importante. Por esa época era un hipertenso con cifras altísimas. Poco a poco se me fue regulando la tensión hasta el extremo que hace 11 años que no tomo ni una pastilla para la tensión. También por esas fechas estaba en protocolo de diabetes. Y hoy no solo como todo tipo de dulces, sino que el último análisis tenía 90. Y algunas enfermedades más que más adelante le contaré. Pronto me di cuenta que yo no estaba enfermo. Yo estaba envenenándome progresivamente. Me estaba envenenando con algunos elementos acumulativos y al mismo tiempo esos elementos acumulativos eran muy corrosivos y esa corrosión poco a poco iba destruyendo mi cuerpo y creándome nuevas enfermedades. También por esas fechas me sucedió algo que le sucede a mucha gente. Cambié mi dieta normal por una dieta muy pobre en grasa, en sí pobre en todo, ya que comía menos de la mitad de lo que comía antes.
Pero ¿qué sucedió? Que cuanto menos comía, más kilos subía. En pocos años, de 74 kilos que pesaba, llegué a 104. Es decir, con una dieta estricta, subí 30 kilos. Eso me hizo pensar que la comida no era el principal causante de mi sobrepeso. Seguí investigando y encontré algo que me hizo cambiar todos los esquemas que conocía con respecto al sobrepeso. Usted habrá oído decir a mucha gente, yo no es que esté gordo, a mí lo que me pasa es que retengo muchos líquidos. Por lógica, a más líquidos retenidos, más subida de peso. Pero ¿por qué se retienen tantos líquidos si en teoría el organismo no los necesita para nada? ¿Por qué razón el organismo no elimina esos líquidos sobrantes? Según mi teoría, el organismo no elimina esos líquidos que retiene porque los necesita para protegerse de algo tan importante como es el envenenamiento progresivo que estamos sufriendo día a día. Me explico. Hoy día, debido a la industrialización alimenticia, diariamente estamos ingiriendo minerales que son acumulativos. Como se cree que el cuerpo humano no dispone de un mecanismo que de forma natural elimine esos venenos, como es el caso del plomo, del mercurio, del sodio, del cloro, entre otros muchos, estos alimentos los ingerimos a diario, bien en los alimentos, bien en el agua que bebemos o bien en el ambiente que respiramos. La ingerimos en pequeñísimas cantidades, pero al ser acumulativos esas pequeñas cantidades se van uniendo hasta que se forma un mucho. Al ser estos elementos tan corrosivos, para que esta corrosión no dañe al organismo, este les rodea de agua y de una pequeña cantidad de grasa. Y se produce la tan temida retención de líquidos. Y como es lógico, a más líquidos retenidos, más subida de peso. De ahí el por qué yo creo que cuando se hace una dieta pobre en grasa, se consiguen perder unos kilos, pero desde que se deja la dieta, pronto se recuperan los kilos perdidos, se recuperan rápidamente porque el organismo necesita de esa agua y de esa grasa para protegerse de esos elementos acumulativos que al mismo tiempo son corrosivos y algunos son enérgicos oxidantes. Para mí, la única solución sería eliminar esos minerales corrosivos. Al ser eliminados, ya el organismo no necesitaría esa agua y esa grasa con la que les rodea. Y por lógica, según vaya perdiendo esa agua y esa grasa, se irían perdiendo kilos, sin necesidad de dietas agresivas ni de quemarse en ningún gimnasio. Se bajaría de peso fácil y sin coste económico alguno. Pero ¿cómo eliminar esos elementos acumulativos? Y es aquí donde yo creo que está mi gran descubrimiento. Esos elementos acumulativos se pueden eliminar de una manera muy sencilla y sin coste económico alguno. Y muy importante, sin diuréticos, ni laxantes, ni vomitivos, ni sudoríficos. Esto es otro sistema. Bueno, como ustedes saben, aquí el tiempo es limitado, por lo tanto aquí termino lo que sería el prólogo de mi trabajo